Liz Truss vive sus instantes más oscuros al frente del Reino Unido. La primera ministra está reunida con el presidente del comité de 1922, que ni más ni menos es el único que puede cambiar al líder del Partido Conservador. Por tanto, ahora la primera ministra británica pues también puede ser cambiada. Llevan en torno a una hora reunidos. Todavía no ha trascendido nada, pero el líder de la oposición ya ha pedido elecciones y hasta 12 miembros del Partido Conservador del Parlamento han asegurado que la primera ministra debe dimitir. Y mientras tanto, en el plano geopolítico, la tensión entre China y Estados Unidos ya se puede cortar con un cuchillo. China sigue mandando mensajes con una referencia bastante clara a Estados Unidos. Hoy el viceministro de Exteriores de China ha dicho que el país está cada vez más cerca del centro del escenario mundial y ha asegurado que la gran amenaza para el orden mundial es aquel que va en contra de la tendencia de la historia y se empeña en incitar la confrontación y en amedrentar a otros. Una clara referencia a Estados Unidos. Enseguida les contamos los detalles. Bloomberg ha destapado una verdad incómoda en Europa. ¿Hasta qué punto esas reservas de gas con las que tanto se les ha llenado la boca en la Unión Europea están controladas por el Estado y no por empresas privadas con ganas de hacer dinero? Pues ojo, porque ese peso es curioso. Solo el 10% de ese gas está controlado directamente por funcionarios públicos en las reservas estratégicas nacionales. El 90% restante está en manos de empresas, utilities, comercializadoras y grupos industriales. Ahora les damos más detalles. There are rumours, very strong rumours, that the government chief whip has apparently resigned. I wonder if it's possible to get some clarity. Madam Deputy Speaker, I seek your guidance on whether or not this can be confirmed. I have not been given any such information. I know no more than that, and it's not a point of order for the Chair. I wonder if you could clarify that during the debate we just had, the Minister from the dispatch box closing the debate informed his colleagues that this was not a vote of confidence, yet we saw earlier in writing from the Government Deputy Chief Whip that it was. Could it be possible that members opposite voted in the division just now without any clarity as to what it was they were actually voting for? I would urge you to launch an investigation into the scenes outside the entrance to the No Lobby earlier. Members are expected to be able to vote without fear or favour. Yes. And the behaviour code, which is agreed by the whole of the House, says that there shall never be bullying or harassment of members. I saw members being physically manhandled into another lobby and being bullied. If we want to stand up against bullying in this House of our staff, we have to stop bullying in this chamber as well, don't we? We're talking about behaviour. We will have a little bit of good behaviour for a moment on both sides of the House. Esto fue anoche en la Cámara de los Comunes. Caos, insultos, gritos, acusaciones de agresiones físicas y también rumores de dimisión dentro del Partido Conservador. Muy buenas tardes, ese es el resumen de lo que acaban de ver, ni más ni menos que la Cámara de los Comunes del Reino Unido, uno de los parlamentos más antiguos del mundo. Allí ayer se vivió un auténtico caos, el origen de que hoy la primera ministra se esté jugando el puesto. Se celebraba una votación para retomar el fracking en Reino Unido. Desde la oposición aseguraban haber visto acoso y agresiones físicas entre los conservadores en el momento de la votación, porque decían que ese dictamen era en realidad un voto de confianza atrás en la sombra. Todo eso mientras en paralelo empezaban a surgir rumores sobre una dimisión, la del secretario parlamentario del Tesoro, que es precisamente quien garantiza que los miembros del partido asisten y votan en el Parlamento como lo desean en las altas esferas del Partido Conservador. Más tarde el equipo detrás salió a desmentir esa dimisión. Al final los Tories acabaron ganando la votación, pero esa debacle parlamentaria ha puesto de manifiesto el caos en el que está el liderazgo de Liz Truss, desde luego. Bueno, los parlamentarios del Partido Conservador aseguran que estas 12 horas son claves para que Liz Truss cambie el rumbo de su barco. Y ya son tantos los MPs que piden su dimisión. The Guardian, de hecho, ha llegado a contar hasta 12 miembros del Parlamento que piden que dimita,
que la primera ministra británica incluso ha pedido por petición propia una reunión con el líder del comité de 1922 de los Tories. Este es quien toma la decisión de cambiar al líder del partido, que ahora mismo es la primera ministra. Se han reunido en Downing Street y todavía no ha trascendido nada sobre los temas tratados. Habrá que ver si finalmente esa reunión acaba con la dimisión. Bueno, y hablamos de Inglaterra también, del Reino Unido, porque el subgobernador del Banco de Inglaterra ha tenido hoy unas palabras para el gobierno. Básicamente ha sugerido que van a responder al nuevo plan fiscal del país y por un lado le ha pedido que no abandone el plan energético porque asegura que eso podría impulsar la inflación. Ha reconocido que ahora mismo hay incertidumbre sobre la escala prospectiva y la naturaleza también de los subsidios del gobierno energético, los subsidios energéticos. También admite que si el apoyo del Ejecutivo ayuda a mitigar los costes de la importación, la política monetaria va a tener más margen. Bueno, ahora surgen muchísimas dudas sobre lo que puede pasar en el Reino Unido. Todavía no sabemos ni siquiera si Liz Truss está preparando su dimisión con el presidente del comité de 1922. Lo cierto es que en el caso de que dimitiera, sería una de las primeras ministras, o bueno, pues que menos ha durado en el cargo, concretamente menos de 50 días. Ahora, ¿qué es lo que podría pasar? ¿Se puede echar, entre comillas, a un primer ministro que ha durado tan poco tiempo? Y en ese caso, ¿quién sería la persona encargada de sustituirle? Bueno, se lo vamos a preguntar a Eduardo Irastorza, que es profesor de OBS Business School. Eduardo, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros en Negocios. Muy buenas. Buenos días. Decíamos que Liz Truss apenas lleva menos de 50 días en el cargo. Me parece que hemos perdido la conexión con Eduardo. Ya la tenemos de nuevo. Efectivamente, bueno, Eduardo, parece que ha habido algún pequeño problemilla técnico, pero ya te tenemos de vuelta. La pregunta que te quería hacer es si se puede echar a un primer ministro, en este caso primera ministra, en el Reino Unido tan rápido, cuando lleva apenas 50 días en el cargo. ¿Es el presidente del comité de 1922 quien tiene la potestad de echar, entre comillas, como digo, a la primera ministra, o tiene que ser ella la que dimita? La verdad es que no hay muchos precedentes de que en tan poco tiempo se haya prescindido de un primer ministro. Normalmente es así. Es el presidente del comité de 1922 el encargado de trasladar a la primera ministra o al primer ministro la falta de confianza del partido y del gobierno que le sustenta. A mí, en realidad, esta situación me trae a la mente una reflexión que es frecuente entre los conservadores ingleses, y es el hecho de que el Partido Conservador está especialmente predispuesto a ser quien genere sus propias crisis de gobierno. No está siendo la oposición la que con una presión desmesurada está haciendo daño a Truss en modo alguno. Es sobre todo el propio Partido Conservador el que está acabando la tumba de esta primera ministra, a la cual le quedan, pues, yo creo que muy poco tiempo. ¿Por qué están con tantas ganas, desde luego, dentro del Partido Conservador por cargarse, también entre comillas, a Liz Truss? Es cierto que su plan fiscal ha hecho mucho daño a la economía del Reino Unido, ha hecho mucho daño a los mercados financieros, pero ¿es para tanto como para tener que prescindir de ella en tan poco tiempo? Hay algo que la opinión pública británica no perdona nunca, y es la falta de unidad de criterio en un líder, en un primer ministro. Nosotros estamos acostumbrados a determinados bandazos, pero hemos de recordar que en el Reino Unido los miembros del Parlamento son elegidos en sus circunscripciones por sus electores, y ellos establecen unas promesas. Si esas promesas cambian de un día para otro, realmente su situación es muy incómoda, de que ya 15 de ellos hayan reclamado su cabeza. Esto es un devenir bastante habitual en el Partido Conservador. Yo recuerdo una maravillosa frase de Winston Churchill cuando le preguntaron qué opinaba de sus enemigos políticos. Y él preguntó: ¿cuáles son mis enemigos? El Partido Laborista, contesta el periodista. Dice: no, esos son mis rivales, mis enemigos los tengo sentados detrás de mí, son los de mi partido. Yo creo que esa dinámica sigue vigente, forma parte del ADN del político británico. Respecto al tema del programa fiscal, es el síntoma evidente de que un día dice una cosa, al día la contraria, y la opinión pública ni el propio partido se lo perdona.
¿Cuáles son los pasos, Eduardo, que podría seguir ahora mismo el comité de 1922 para prescindir de Liz Truss? ¿Serían ellos quienes deberían trasladarle, en este caso el presidente Graham Brady, a Liz Truss que debería dimitir, o es ella la que, o tiene que salir de ella la decisión de dimitir en este caso? Sea como sea, al final lo que se trasladará a la opinión pública será la voluntad de la propia primera ministra, aunque sea forzada. El partido y el líder de este grupo, por supuesto, tiene herramientas para forzar esto, pero yo creo que va a ser sobre todo el juego detrás de tablas lo que lleve a la decisión. ¿Por qué? Porque en realidad se puede encontrar con un Boris Johnson. ¿A qué me refiero? A que de una mañana a la otra se encuentre sin miembros en el gobierno, sin respaldos en el propio partido, que fue lo que hizo caer a Boris Johnson. Yo creo que en este caso no será preciso recurrir a procesos complejos, legales, organizados, estatutarios del propio partido, sino que la fuerza de los hechos se impondrá. El hecho de que Suella Braverman, la ministra del Interior, haya durado un mes y medio, que haya sido sustituida por un candidato, Grant Shapps, que en su momento apoyó al candidato alternativo a Truss en el puesto, pues ya es un síntoma de la pérdida de apoyos, una pérdida de apoyos que va de día en día, ¿no? La jefa del bloque, Wendy Morton, también dimitió. Es decir, realmente yo creo que un oficial sin soldados a su cargo realmente no necesita muchos más mensajes para saber que está fuera de juego. Efectivamente. Eduardo, mencionabas el caso de Boris Johnson y es que hay un parlamentario que ha llegado incluso a decir que sería él el candidato ideal ahora a ser primer ministro porque es el último que fue escogido por los ciudadanos directamente en las urnas. ¿Cómo lo ves? Porque sí que es cierto que desde el Partido Laborista, desde la oposición, lo que se ha dicho es que deberían de celebrarse elecciones ahora. ¿Qué es mejor, apostar por el malo conocido y no el bueno por conocer y por tanto apostar por Boris Johnson o celebrar nuevas elecciones? Yo creo que es un síntoma de la tradición británica el hecho de mirar como candidato a aquel que realmente cuenta con el respaldo del público y de los electores, por decirlo de una manera más precisa. En Europa nos sentiríamos más cómodos con este tipo de soluciones. Una de las razones que sacó a Inglaterra de Europa fue el hecho de encontrarse con una clase política no elegida en Bruselas que estaba determinando sus vidas. Yo creo que el siguiente paso va a ser unas elecciones, las primeras de Carlos III, y creo que ahí los laboristas pues tienen mucho que ganar porque están siguiendo la táctica de Napoleón que se expresaba en la frase no distraigas al enemigo mientras se equivoca, ¿no? Pues realmente solamente tienen que esperar a que caiga como fruta madura sobre ellos la gestión del difícil momento que atraviesa el Reino Unido. Bueno, pues nos vamos a quedar con eso. Habrá que ver si finalmente Liz Truss dimite y si se celebran elecciones y efectivamente el Partido Laborista pues sale victorioso, porque sí que es cierto que ahora mismo las encuestas desde luego que le están dando muchísimo éxito. Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School. Gracias, como siempre. Un placer. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, pero volvemos enseguida porque nos quedan muchísimas noticias en el tintero y también muchísima información y bueno, pues profundidad que darles en todo lo que hemos conocido a lo largo de esta jornada. No se vayan, volvemos enseguida. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Bueno,
Bueno, y antes de seguir con la información, va a comenzar en el día de hoy, esta tarde, la cumbre europea que se está celebrando respecto a las medidas energéticas que podrían aplicar. Está hablando ahora mismo Pedro Sánchez a su llegada a esa cumbre europea, así que vamos a escucharlo. Almacenamiento durante los meses duros del invierno. España ve también con buenos ojos esta propuesta de solidaridad. En tercer lugar, todo lo que tiene que ver con la reforma del mercado eléctrico. La Comisión Europea continúa comprometiéndose a que antes de final de año va a plantear al Consejo Europeo los distintos escenarios, las distintas propuestas, ideas que tiene al respecto. En definitiva, creo que se está fraguando un gran consenso europeo en torno a la necesidad de actuar conjuntamente, de forma solidaria y también interviniendo en el mercado y reformando ese mercado. El Gobierno de España no puede sino reconocer esos esfuerzos de la Comisión, también de muchos países del Consejo Europeo y, sin duda alguna, reconocerse en muchas de esas propuestas que saben ustedes que hemos venido haciendo, muchas veces en solitario o en minoría, antes incluso de la invasión de Putin en Ucrania y que hoy empiezan a tener, digamos, un reconocimiento mucho más compartido. Tanto es así que, como saben ustedes, la propia Comisión Europea plantea que la solución ibérica pueda extenderse al resto de la Unión Europea y, por tanto, convertirse en una solución europea. Bueno, esto en relación con el Consejo, que me parece que este es el punto más importante de cara a la opinión pública española. Pero creo que es importante subrayar algo que ha sucedido hoy, después de muchos meses de trabajo intenso entre el Gobierno de Francia, el Gobierno de Portugal y el Gobierno de España. Y quiero agradecer personalmente al presidente Macron y al primer ministro portugués António Costa el que hayamos llegado a un acuerdo entre los tres países para acelerar el proceso de interconexión. Este acuerdo tenía que tener tres premisas. La primera de ellas es que las interconexiones tenían que obedecer y ser coherentes con nuestra apuesta por la transición ecológica, por una transición energética verde. La apuesta en definitiva por energías verdes, como es el caso del hidrógeno verde. El segundo de los ejes de las premisas tenía que ser el que la península ibérica, y en singular España, que es uno de los países que mayor capacidad de regasificación tiene, pudiera hacer frente y dar respuesta a esa demanda de solidaridad que tienen el resto de países europeos en la provisión alternativa de gas frente al chantaje energético de Putin. Y la tercera tenía que ser interconexiones con una aproximación dual, donde no solamente estamos hablando de interconectar fuentes de energía como el hidrógeno o también el gas u otras fuentes de energía renovables, sino también impulsar las interconexiones eléctricas entre la península ibérica y Francia. Bueno, pues tengo que decirles que hemos llegado a un acuerdo, los tres gobiernos, hemos llegado al acuerdo de sustituir el proyecto del MidCat por un nuevo proyecto que se va a denominar el Corredor de Energía Verde, que va a unir la península ibérica a Francia y, por tanto, al mercado energético europeo, planteando la alternativa de Barcelona-Marsella y, por tanto, crear un pipeline, una tubería para el hidrógeno verde, pero también durante la transición para el gas que necesite el mercado energético europeo entre Barcelona y Marsella. Hemos quedado mandatados en volver a reunirnos los tres gobiernos a nivel de líderes, el presidente de la República Francesa, el primer ministro Costa y yo mismo, el próximo 8 y 9 de diciembre en Alicante, donde se va a celebrar, como saben ustedes, la cumbre del Euromed, de los 9 países de la Unión Europea que pertenecen a la Unión, al Mediterráneo, y por tanto allí vamos a continuar trabajando conjuntamente los tres gobiernos para dar respuesta a tres aspectos fundamentales a ojos del Gobierno de España. En primer lugar, los plazos para la inversión. En segundo lugar, el reparto de costes y, en tercer lugar, lógicamente, el volumen de recursos económicos que vamos a tener que implicar para hacer realidad una demanda que venimos desde el Gobierno de España planteando desde hace ya muchos meses, yo diría que años, en este caso, el Gobierno francés. Quiero agradecer, sin duda alguna, el planteamiento y la apertura del Gobierno francés y del presidente de la República Francesa, de Emmanuel Macron, también la solidaridad y el apoyo y el trabajo conjunto que hemos hecho con el primer ministro Costa, pero creo que esta es una muy buena noticia para, sin duda alguna, España, también para Portugal, para Francia, pero fundamentalmente para Europa, porque
hacemos un ejercicio de solidaridad, de compromiso solidario con el resto de Europa, y esa solidaridad es coherente, consecuente con nuestra apuesta por la transición energética verde, por la transición ecológica. Y un tercer anuncio que me parece también importante, y es que en el desayuno de trabajo que hemos mantenido conjuntamente el Gobierno de España y el Gobierno de Portugal, hemos valorado muy positivamente todo el resultado de la solución ibérica y hemos quedado también empezar a trabajar en un segundo pilar de esta solución ibérica, que es regular en el marco ibérico todo el almacenamiento de electricidad. Por tanto, habría un segundo pilar con el que vamos a empezar a trabajar ambos gobiernos, el gobierno portugués y el gobierno de España, de esta solución ibérica, que estamos convencidos de que va a también escalar en un futuro, esperemos, no muy lejano al conjunto de la Unión Europea, de contar con una reserva, de construir una regulación de almacenamiento de electricidad en la península ibérica. Con esto, evidentemente, vamos a ser mucho más fuertes, mucho más autónomos, mucho más resilientes y, evidentemente, también mucho más competitivos, que es lo que necesitan y merecen nuestros hogares y nuestra industria. Por tanto, creo que son muy buenos anuncios, que son muy buenas noticias. La primera de ellas es que vamos a crear un corredor de energía verde entre la península ibérica y el conjunto de la Unión Europea a través de Francia, conectando Barcelona con Marsella. Vamos a dar más concreción a este proyecto el 8 y 9 de diciembre, antes de la cumbre de Euromed en Alicante. En segundo lugar, que vamos a crear un segundo pilar de la solución ibérica con esta nueva regulación ibérica para poder almacenar electricidad. Y en tercer lugar, pues evidentemente reconocernos en muchas de las propuestas que hoy son norma común, son el sentir mayoritario en torno al Consejo Europeo y que han sido propuestas por la Comisión Europea. Finalmente decir que, bueno, he visto que el primer ministro Rutte, que es un buen amigo, dice que queda una noche larga. Yo, desde luego, encantado de desayunar con el señor Rutte y con eso llegamos a un acuerdo en beneficio del conjunto de la Unión Europea. Bueno, pues que escuche a la presidenta de la Comisión Europea, que ha validado la solución ibérica como una potencial solución europea, y que escuche a algunos de sus correligionarios que están en distintos gobiernos europeos de corte conservador y que están pidiendo la solución ibérica para sus países. Yes. Bueno, acabamos de escuchar el anuncio que ha hecho el presidente del Gobierno a su llegada a la cumbre del Consejo Europeo que se está celebrando ahora mismo en Bruselas. Ha dicho que Francia, Portugal y España han llegado a un acuerdo, que se elimina, se descarta el MidCat y que se va a construir una nueva tubería desde Barcelona hasta Marsella que va a transportar hidrógeno verde y también gas. Es un anuncio que acaba de hacer el presidente del Gobierno, pero que va a concretar un poquito más adelante, el 8 y el 9 de diciembre, según ha dicho en Alicante, cuando se reúnan también en la cumbre del Euromed. 8 y 9 de diciembre va a ser entonces cuando tengamos más detalles sobre esos, bueno, pues sobre ese nueva tubería que se va a construir entre Barcelona y Marsella y con la que se descarta, por tanto, el MidCat, algo con lo que Francia no estaba de acuerdo. Y precisamente este nuevo acuerdo lo han logrado con Emmanuel Macron. Por cierto, cambiando de tercio completamente, en Downing Street estamos muy pendientes porque en apenas 7 minutos se espera que haya un comunicado en frente de Downing Street, del número 10 de Downing Street, aunque todavía no tenemos información exactamente sobre qué va a ir ese comunicado. La cuestión es que se va a hacer justo después de que se haya reunido Liz Truss, la primera ministra británica, todavía primera ministra británica, con el presidente del comité de 1922 del Partido Conservador. Es la única persona que tiene la función o la responsabilidad de cambiar al líder del Partido Conservador. Por lo tanto, una de las cuestiones ahora que se abren, una de las opciones que se abren, es que Liz Truss pueda hoy anunciar su dimisión ante la creciente presión a la que está sometida desde dentro de su partido. Esto nos decía Eduardo Irastorza, que abre muchas posibilidades. Por ejemplo, una de ellas, que se celebren elecciones. Claro, en ese caso van a salir reforzados los líderes del Partido Laborista. Habrá que ver en cualquier caso, porque será a las 2:30 de la tarde, hora española, cuando quizá veamos a Liz Truss, ahí como pueden ver ustedes en pantalla, en bueno, pues la puerta de Downing Street, del número 10 de Downing Street, donde quizá pues pueda anunciar su dimisión. Todavía no sabemos nada, pero lo que sabemos es que se va a hacer un comunicado. Tampoco se ha dicho si va a ser Liz Truss la que va a hacer ese comunicado, pero en cualquier caso estamos muy pendientes porque apenas quedan unos 6 minutitos para que se dé
ese statement. Sigue hablando Pedro Sánchez. Vamos a conectar un momentito con la comparecencia del presidente del gobierno en Bruselas. Sent to the COP26 in Egypt, and wasn't just last idea, which is of course the implication of climate change on the desertification that Africa and of course the Iberian Peninsula are already suffering. We are very engaged, and we are going to propose. We're going to send a common proposal between the Spanish government and the Senegal, the government of Senegal, in order to put more focus and resources, engaging resources to, acting against this desertification tragedy that Africa and, of course, the Iberian Peninsula we're suffering together. Sí. Bueno, ya hablaremos mañana en la rueda de prensa de todo lo que ustedes consideren. Yo creo que es muy importante lo que hoy hemos logrado. Después de muchísimos meses, hemos logrado desbloquear el corredor de la energía verde entre la península ibérica y el conjunto de la Unión Europea. Y lo hemos logrado con un compromiso europeísta y solidario, y también de transición ecológica entre los tres gobiernos, el gobierno de Francia, el gobierno de Portugal y el gobierno de España. Yo quiero agradecer sin duda a ambos gobiernos, a mis homólogos, desde luego al primer ministro Costa y sin duda alguna también al presidente Macron por su voluntad política. Sí. 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 Que estas dos opciones que se van a hacer Bueno, vamos a ver, yo creo que las dos están interrelacionadas. En primer lugar, porque de lo que estamos hablando es de cómo defendemos una de las principales conquistas de la Unión Europea, que es el mercado único. Tenemos que preservar lo que se llaman las condiciones comunes de juego, de competición. Bueno, por cierto, les decíamos antes que no se sabía si iba a ser Liz Truss la que iba a comparecer ante el número 10 de Downing Street, cuando les hemos dicho que ahora a las 2:30 de la tarde va a haber un comunicado. Bueno, pues se acaba de confirmar por parte de The Guardian que efectivamente va a ser la primera ministra británica, Liz Truss, quien comparezca ahí. Desde luego que va a hablar sobre su futuro, eso es lo que nos dicen desde el periódico británico. Todavía lo que no se sabe es si va a dimitir o no, o si plantea quedarse todavía al frente del gobierno británico en unos momentos tan caóticos para esa economía. Vamos a estar muy pendientes, quedan apenas unos minutos. Bueno, pues estamos intentando recibir esa señal ya desde Downing Street para ver cuándo sale la primera ministra británica. Antes, volvemos a recordar las declaraciones de Pedro Sánchez, que ha hecho ese anuncio de la nueva tubería que se va a establecer entre España y Marsella, entre Barcelona y Marsella, que va a transportar hidrógeno verde, pero también gas entre España y Francia. Vamos a escuchar cómo Pedro Sánchez hacía ese anuncio hace apenas unos minutos en su llegada a la cumbre europea. Bueno, pues tengo que decirles que hemos llegado a un acuerdo, los tres gobiernos, hemos llegado al acuerdo de sustituir el proyecto del MidCat por un nuevo proyecto que se va a denominar el Corredor de Energía Verde, que va a unir la península ibérica a Francia y por tanto al mercado energético europeo, planteando la alternativa de Barcelona-Marsella y por tanto crear un pipeline, una tubería para el hidrógeno verde, pero también durante la transición para el gas que necesite el mercado energético europeo. Bueno, mientras tanto, mientras esperamos a Liz Truss en esa comparecencia frente al número 10 de Downing Street, seguimos contándoles algunas de las noticias de la jornada. Hoy la OTAN y Rusia hemos podido saber que han realizado importantes ejercicios nucleares en medio de las crecientes tensiones con Ucrania. Son ejercicios, ensayos comunes, se realizan de forma anual. Pero en este caso, según ha informado hoy el Wall Street Journal, bueno, pues hay una guerra y hay un cruce de amenazas nucleares entre la Alianza Atlántica y Rusia. Ahora además, según Estados Unidos, Moscú todavía no ha notificado a Washington qué es lo que se va a probar, cuál es el misil. Bueno, y ahora mismo está hablando Olaf Scholz, el canciller británico, en su llegada también a la cumbre europea. Está hablando en alemán. En cuanto tengamos esas declaraciones traducidas al castellano se las vamos a dar. Y ojo, porque acabamos de conocer una última hora de Sky News. Asegura la cadena británica Sky News que la primera ministra británica, Liz Truss, está
a punto de dimitir. Es la primera confirmación que estamos viendo en medios británicos de que Liz Truss va a dimitir en ese comunicado, que va a hacer esa comparecencia que va a celebrar ahora mismo, dentro de nada, dentro de apenas unos segundos en Downing Street. Estaba prevista para a partir de las 2:30 de la tarde hora española. Se espera que sea ahora cuando Liz Truss dimita y se abren desde luego pues todo un mundo de posibilidades ahora para la economía del Reino Unido. Bueno, una de ellas se ha confirmado, que es la dimisión de Liz Truss. Lo está confirmando por el momento Sky News, y lo que bueno pues están diciendo los mercados financieros ahora mismo es que tienen miedo de lo que vaya a suceder ahora en el Reino Unido. Algunos de los parlamentarios del Reino Unido decían que una de las opciones, que sería una de las más correctas ahora, es que vuelva en este caso Boris Johnson, el último primer ministro antecesor de Liz Truss. ¿Por qué motivo? Pues porque fue la última persona que fue elegida por parte de los ciudadanos en las urnas como primer ministro. Pero bueno, por el momento lo que estamos teniendo ahora mismo es que estamos esperando, según lo que nos dice la cadena Sky News, a que Liz Truss salga a hablar y muy probablemente, según ha confirmado ya la cadena británica, vaya a dimitir y vaya a anunciar por tanto su dimisión. Una de las primeras ministras con menos tiempo en el cargo. Ha permanecido como primera ministra menos de 50 días. Así que estamos muy pendientes a todo lo que sucede allí en el Reino Unido. Bueno, estamos empezando a ver señales de vídeo que nos llegan desde Downing Street, desde el número 10 de Downing Street. Todavía no ha salido la primera ministra británica, se va a retrasar parece ser, porque ya son las 2:31, así que por el momento la puntualidad británica para el momento probable de la dimisión de Liz Truss pues no se está siguiendo. Nosotros mientras tanto vamos a seguir contándoles otros asuntos. María Zakharova, la directora de Información de Asuntos Exteriores de Rusia, ha acusado hoy a Occidente de colaborar con el terrorismo en Ucrania. Además señala que la Unión Europea se gasta miles de millones de euros en apoyo a Ucrania mientras no puede garantizar el bienestar de sus ciudadanos. Dice de hecho que mientras ayudan al régimen de Kiev, sugiere que sus ciudadanos se duchen menos. Escuchamos a María Zakharova. And after that, the regimes in the EU asked their citizens to take less shower because they do not have this opportunity to ensure comfort for them. So we know how they spend their money. Bueno, y mientras tanto, la tensión entre China y Estados Unidos se puede cortar con un cuchillo. China sigue mandando mensajes con una referencia clara a Estados Unidos. Hoy el viceministro de Exteriores ha dicho que China está cada vez más cerca del centro del escenario mundial y ha asegurado que la gran amenaza para el orden mundial es aquel que va contra la tendencia de la historia y que se empeña en incitar la confrontación y en amedrentar a otros. Una clara referencia a Estados Unidos. El viceministro ha dicho que hay algunas fuerzas que se empeñan en tener mentalidades propias de la Guerra Fría. Una clara indirecta hacia Estados Unidos. Bueno, por cierto, Rusia y Estados Unidos coinciden en el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico que se está celebrando ahora, el también conocido como APEC. Concretamente, quienes se van a ver las caras son los ministros y representantes de finanzas de ambos países. En el encuentro se reúnen las 21 economías del foro y se espera que, entre otras cosas, analicen la situación de la economía mundial y también los efectos de la guerra en Ucrania. Se espera que esta tarde comparezca en rueda de prensa el ministro de Finanzas tailandés, puesto que es donde se celebra el encuentro. Liz Truss, la primera ministra británica. Vamos a ver si podemos conseguir una señal para trasladarles a ustedes esa imagen en directo del número 10 de Downing Street. Está hablando ahora mismo, dice, bueno, entre otras cosas está hablando del crecimiento económico al que, bueno, pues ella se había comprometido a llevar a cabo. Bueno, pues ahora enseguida, en cuanto nos vayan llegando las distintas declaraciones de Liz Truss, vamos a trasladárselas, desde luego. Mientras tanto, bueno, lo que podemos decirles es que se espera que en esta comparecencia
que está haciendo ahora mismo delante del número 10 de Downing Street, vaya a dimitir, lo decían desde la cadena Sky News, así que vamos a estar muy pendientes a esas declaraciones. Está diciendo que no ha podido entregar el mandato que le había sido, bueno, pues encargado por parte de los ciudadanos, y acaba de confirmar ahora mismo que va a dimitir, que dimite. Ese es el titular con el que nos quedamos. Está dimitiendo ahora mismo la primera ministra británica, Liz Truss, con menos de 50 días en ese puesto, en el puesto de primera ministra. Me parece que ya tenemos las declaraciones de Liz Truss. Vamos a conectar ya con esa comparecencia delante del número 10 de Downing Street. And maintain our country's economic stability and national security. I will remain as Prime Minister until a successor has been chosen. Thank you. Bueno, pues breve y conciso. Liz Truss dimite, lo acaba de confirmar, pero eso sí, como Boris Johnson dice que va a permanecer en el cargo hasta que encuentren a un nuevo primer ministro. Por el momento, lo que no hemos escuchado es si Liz Truss ha dicho que ese nuevo primer ministro va a salir dentro del Partido Conservador, si va a haber nuevas elecciones primarias o si van a celebrar unas elecciones, bueno, pues nacionales en todo el país. Es lo que están pidiendo desde el Partido Laborista, desde el partido de la oposición, aunque desde dentro algunos de los miembros del Parlamento del Partido Conservador pedían el regreso ni más ni menos que de Boris Johnson. Boris Johnson, cuya salida es la que ha provocado todo esto. Bueno, por cierto, vamos a ver cómo está reaccionando sobre todo pues los bonos británicos, a ver si podemos acceder a esa información sobre los bonos británicos para ver cómo se están comportando. Mientras tanto, el índice FTSE 100 de Londres, el índice del Reino Unido, ahora mismo está en negativo, pero con una caída muy pequeña, de solo un 0,08%. Lo que sí que es cierto, se lo decíamos antes, es que los mercados, sobre todo dentro del Reino Unido, tenían mucho miedo a que Liz Truss se fuera, no porque les gustara Liz Truss, sino más bien por la incertidumbre que podría provocar ahora mismo respecto al futuro del Reino Unido. Seguimos pendientes al movimiento que estén haciendo ahora mismo los bonos británicos. Habrá que ver, bueno, pues exactamente qué es lo que están haciendo ahora los bonos, si siguen subiendo, y también qué es lo que puede hacer el Banco de Inglaterra ante este movimiento que podamos ver ahora mismo en el mercado de bonos, en el mercado de deuda. Hay que recordar que Liz Truss solo llevaba en el cargo 44 días, les decíamos antes, menos de 50, son exactamente 44 días. Ese anuncio, bueno, pues ha venido después de también conocer en las últimas horas pues esa dimisión de varios de sus ministros, de dos de sus ministros clave. Ella misma ha dicho que bueno, pues ha perdido la confianza de prácticamente todos sus miembros del partido dentro del Parlamento. Truss, hay que decir también, y en esto hace historia, va a ser la primera ministra que menos tiempo dure en el cargo en toda la historia del Reino Unido. Solo 44 días al frente de la economía británica. Vamos a ver si podemos acceder ya a los datos de los bonos británicos. Parece que estamos teniendo algún problema para acceder a ellos. Ahora enseguida, en cuanto podamos acceder a esta información sobre cómo se está comportando el mercado de deuda británica, se lo vamos a trasladar, pero desde luego que va a ser clave también para la próxima reunión del Banco de Inglaterra. Habrá que ver si continúa con esas, esa política de seguir subiendo los tipos de interés o si vuelve a lanzar un programa de compra de bonos. Ya tenemos esos datos de lo que está haciendo ahora mismo el mercado de deuda en el Reino Unido. Están cayendo las rentabilidades, están cayendo muy poquito, apenas un 1% así de media. Podemos ver como, por ejemplo, el bono británico a 30 años, su rentabilidad está cayendo en torno al 1,5%, a 40 años un 0,97%, a 50 años un 0,26%. Todas las rentabilidades, todas las referencias de los bonos están perdiendo terreno en su rentabilidad, excepto una, que es la del bono a un año. Está subiendo esta rentabilidad un 1,47%, pero todas, el resto, están subiendo en estos momentos.
Reino Unido es fuente de preocupación en Europa, en el viejo continente, por todo lo que está sucediendo allí, pero no solo en Europa, desde luego también en Estados Unidos y en el mundo entero, por el miedo a que lo que está sucediendo en su mercado, sobre todo de bonos, también se pueda trasladar a otros mercados. Reino Unido en el foco de la preocupación, pero desde luego también Italia, porque Berlusconi, ojo, porque es uno de los aliados dentro del posible gobierno de coalición de Giorgia Meloni, Berlusconi sigue generando polémica por su apoyo a Vladimir Putin. Ahora se ha filtrado una grabación donde asegura que fue Zelensky el culpable de la invasión a Ucrania. Dice que el presidente ucraniano empujó a Putin a una guerra sin fin. Otra muestra más de la estrecha relación entre Berlusconi y Putin, o al menos de la que farda el líder italiano, y que está poniendo contra las cuerdas a Meloni, que sería la que lideraría la coalición formada también junto a Berlusconi. Fernando Roca, ¿qué es lo que ha dicho Meloni sobre todo esto y qué es lo que piensa hacer ante las declaraciones de Berlusconi? La posición de Berlusconi en torno a Ucrania está poniendo en serios apuros a Giorgia Meloni. El problema no es que el magnate Berlusconi y Vladimir Putin tengan una relación de amistad, no. El problema ha llegado con unos audios revelados por el medio italiano La Presse, donde Berlusconi culpa a Zelensky de forzar la invasión de Putin en Ucrania. De hecho, dice que fue Zelensky quien rompió el acuerdo de Minsk en 2014 y que eso desencadenó una escalada de violencia. Recordemos que Silvio Berlusconi formó parte de la candidatura conjunta de derechas que ha llevado a Meloni a ganar las elecciones en el pasado día 25 de septiembre. Y toda Europa está expectante ante la inminente formación del nuevo gobierno allí en Italia. En cualquier caso, Meloni ya ha adelantado que Italia seguirá apoyando el envío de armas a Ucrania y que no tolerará ambigüedades. Hoy el presidente de Italia, Sergio Mattarella, inicia la ronda de consultas y comienza la cuenta atrás. Y aunque Meloni dice que no tolerará ambigüedades, Berlusconi hace tan solo 2 días aseguraba que su partido Forza Italia ocupará 5 ministerios del nuevo gobierno. Se confirma lo que era ya un secreto a voces en el Reino Unido, desde luego después de lo que sucedió ayer en el Parlamento británico, un auténtico caos, acusaciones incluso de agresiones físicas en una votación que, bueno, pues en la sombra era una especie de votación de confianza por la primera ministra. Se decía que hubo acoso, agresiones físicas entre los conservadores para que votaran a favor de esa votación, a pesar de no estar de acuerdo. Era una votación sobre el fracking, había muchos que no estaban de acuerdo y que se habían sentido obligados para votar a favor de todo ello. Todo eso es lo que ha desencadenado en que hoy la primera ministra británica se haya convertido en historia. ¿Por qué motivo? Pues es la primera persona que es primera ministra y que dimite en tan poco tiempo, que dura menos tiempo en el cargo, concretamente 44 días, porque hoy, hace unos instantes, acaban de ver ustedes cómo dimitía la primera ministra británica. ¿Cómo se van a comportar los mercados ante este nuevo foco de incertidumbre, desde luego en Reino Unido, que ya lleva muchos golpes en las últimas semanas? Ignacio Albizuri, director de mercados en Miralta Bank. Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo ves la situación ahora mismo en el Reino Unido? Imagino que los mercados casi que prefieren una Liz Truss que dé certidumbre, algo de certidumbre, entre comillas, que se haya ido. ¿Cómo están comportándose los mercados financieros? Estábamos viendo caídas en la rentabilidad de los bonos británicos, caídas también muy pequeñas en el FTSE 100 de Londres, el índice de renta variable en el Reino Unido. ¿Crees que quizá no está siendo para tanto la reacción de los mercados porque ya se podía entender o intuir que Liz Truss iba a irse? Bueno, no sé si es que se iba a descartar que iba a dimitir, pero sí que es cierto que al mercado al que estaba impactando directamente al mercado de los bonos por toda la problemática que hemos visto en el sistema de pensiones y un poco ver el apalancamiento que había en dicho mercado y el sistema que también para la recompra de acciones, que eso había hecho que se hubieran vomitado por rentas variables, pues para digerir la situación que se había creado. Esta situación no había hecho más que desenmascarar o por lo menos tirar de la manta respecto a otros sistemas de pensiones que al final tienen o son uno de los grandes tenedores de los bonos de aquel país. Con lo cual, sí que es cierto que probablemente veamos caídas y cree ciertos miedos momentáneamente, pero es probable que vuelva la estabilidad en varias sesiones, viendo cómo parece ser que no es tan grave como parece el sistema que se había creado. Respecto a la renta variable, parece ser que el mercado todavía no se está moviendo demasiado, igual tampoco han digerido la noticia, pero no estamos viendo grandes movimientos. Esto quiere decir que parece que está localizado el problema, parece que podemos
haber pues cauterizado el problema que estamos viendo, y en base a ello pues veremos estas dos sesiones que, aunque ha habido datos macro, tampoco tenemos grandes movedores del mercado, y eso está haciendo que tengamos o podamos tener estos 2 últimos días de la semana pues algo más de tranquilidad. Bueno, hay una última hora que acabamos de conocer ahora mismo, en este instante, sobre lo que va a pasar bueno, pues después de esta dimisión de Liz Truss. Parece ser que la todavía primera ministra británica ya ha hablado con el rey Carlos III para notificarle su renuncia como líder del Partido Conservador, y antes, cuando se había reunido con el presidente del comité de 1922, han acordado que va a haber una elección de liderazgo que se va a completar en la próxima semana. Lo que no parece que esté muy claro en esas palabras que acabamos de leer, que se está haciendo eco de ellas el periódico The Guardian, es si es una elección nacional, es decir, que pueden votar los ciudadanos pues quién es el que quieren que sea el siguiente primer ministro, es decir, alguien del Partido Conservador o alguien del Partido Laborista, o si va a ser de nuevo unas elecciones primarias. Se ha llegado a hablar incluso también, bueno, pues Ignacio, entre otras cosas, del regreso de Boris Johnson. Yo me lo imagino que estará frotándose un poco las manos en su casa viendo cómo su salida, que tanto pedían desde dentro del partido, con esas dimisiones en cascada que vimos para forzarle a dimitir, pues ha provocado toda esta situación. ¿Qué crees que es mejor para los mercados financieros? ¿Unas elecciones primarias con otro líder en el Partido Conservador y, por tanto, otro primer ministro, ya sea, por ejemplo, Jeremy Hunt, entre otros, que vuelva Boris Johnson, o unas elecciones nacionales? La vuelta de Boris Johnson me parece poco probable y además de poco adecuado. La verdad es que al final van a tener que realizar unas nuevas elecciones para crear, bueno, en principio algo de incertidumbre, porque bueno, estos periodos en los cuales se da mucha dirección y se barajan diferentes opciones, lo que crea es bastante nerviosismo. Volver al pasado no es lo adecuado, mirar hacia el futuro tiene toda la pinta que sea, pues bueno, por lo menos lo más sensato, y volver bueno, pues a una elección de un candidato que por lo menos tenga una solidez, o incluso que pueda dar pues cierta estabilidad al sistema, viendo cómo hemos visto turbulencias en el mercado británico, pues ya sea desde el FTSE, los bonos, fondos de pensiones, o incluso los movimientos muy volátiles de la libra que hayamos visto, aunque han sido positivos estas semanas, los movimientos que hemos visto de la libra bueno, pues en los últimos trimestres. Con lo cual, una elección algo más sensata sería lo más adecuado. Crear certidumbre, que los mercados se calmen, no provocar más bueno, pues, volatilidad en la que ya hay de por sí en el mercado, para poder ver si podemos incluso pues, bueno, apaciguar al mercado, que está bastante nervioso. Bueno, vamos a repetir lo que les acabamos de contar, porque desde luego que al final la información es muy valiosa sobre lo que acabamos de decir. Estábamos diciendo que en esa reunión que han tenido Liz Truss con el presidente del comité de 1922, se ha acordado por parte de Liz Truss y de Graham Brady que haya una elección de liderazgo que se va a completar dentro de la próxima semana. Y ojo, porque tiene pinta de que va a ser elecciones primarias de nuevo dentro del Partido Conservador, porque acabamos de conocer, según el diario The Guardian, que Jeremy Hunt, el nuevo canciller británico, no se va a presentar a las elecciones por el liderazgo que se van a celebrar en el Reino Unido. Bueno, por el momento estas son las informaciones que tenemos encima de la mesa sobre todo esto. Ignacio, vamos a volver contigo, porque hoy, por ejemplo, conocíamos, entre otras cosas, el índice manufacturero de Filadelfia. Todavía no puedo acceder a esos datos para ver exactamente cuál es el dato que ha salido. No sé si tú tienes acceso, pero bueno, en cualquier caso también te quería preguntar un poco por la situación que estás viendo tú hoy para la apertura de sesión hoy en Wall Street. Se avecinan caídas, entiendo, por lo que están sugiriendo los futuros. No sé cómo ves en general toda la situación, si también va a afectar sobre todo los resultados que hemos conocido en las últimas horas, por ejemplo, entre ellos los de Tesla, que sí que es cierto que ayer en el After Hours estaba cayendo con mucha fuerza. Sí, mira, respecto a lo primero que preguntabas sobre el índice de Filadelfia, estamos viendo que el dato ha sido menos 8,7, el estimado menos 5,0. Bueno, al final son datos que al final empiezan ya bueno, a puntillar ya el sistema. Estamos viendo como los datos que están publicando se publican ya casi más en línea, aunque sean negativos, suelen ser pues, en línea a lo que estamos esperando, y vemos como en principio pues vamos a ver
unas sesiones muy interesantes de aquí a final de año. Creo que va a ser uno de los trimestres pues más técnicos de los últimos años y veremos cómo la economía va a empezar a digerir estas medidas que estamos adoptando en las diferentes economías. Respecto a lo que comentamos de Tesla, pues la verdad es que están no solo Tesla, también podemos hablar de NIO, están muy ceñidas o muy atadas, digamos así, a las cantidades de entrega, con lo cual ver cómo en este caso Tesla no ha llegado a estos límites que se ha autoimpuesto, pues al final lo que hace el mercado es castigarla. Al final son previsiones, siempre lo que hacemos es estar por encima, por debajo de las mismas y viendo cómo, yo creo que es una buena compañía, o por lo menos una compañía que siempre suele dar alegrías, es un poco mediática, pero al final también el mercado es lo que le gusta. Publicar estos datos que parece ser que no van a llegar a las estimaciones, pues al final lo que va a hacer el mercado es castigarla. Castigarla hasta un momento en el que pueda ver que el mercado pues haya visto un precio más justo, un precio equivalente a lo que vale en el mercado y que puedan entrar los inversores en el mercado. Con lo cual tampoco queremos que sea un momento pues muy estable para tomar decisiones largoplacistas. Creo que vamos a ver, pues como he comentado antes, varios meses o incluso este trimestre y el comienzo del 23, pues vamos a ver tensiones en los mercados y esto va a hacer que respondamos una pregunta muy básica o el mercado responda al apetito o la aversión por el riesgo, que al final lo que hace es desdibujar los fundamentales de muchos sectores o de muchas compañías. Bueno, pues Ignacio Albizuri, como siempre, muchísimas gracias por tu disponibilidad y por analizar en riguroso directo, desde luego, en el último minuto, esa decisión de Liz Truss de dimitir y su efecto en los mercados financieros. Ignacio, muchísimas gracias. A vosotros, un saludo. Bueno, les estábamos hablando de qué va a pasar ahora. Liz Truss habría acordado con el presidente del comité de 1922 unas elecciones de liderazgo la próxima semana. Es decir, que en tan poco tiempo, en apenas unos días, pues ya Liz Truss espera tener un nuevo primer ministro británico. ¿A qué se refiere con esas elecciones de liderazgo? Bueno, pues todavía parece ser que hay algunas dudas, aunque sí que es cierto que todo apunta a que va a ser unas elecciones primarias. Lo que hemos conocido es que Jeremy Hunt, el actual canciller británico, que no lleva ni siquiera una semana en el cargo, bueno, pues lo que hemos conocido, según informa The Guardian, es que no se va a presentar a esas posibles elecciones primarias. Insistimos, todavía no hay confirmación de que se vayan a celebrar elecciones primarias. Lo que sí que es cierto es que al final hay que recordar lo que pasó cuando Boris Johnson dijo que se iba. Fue antes del verano y no conocimos a su sucesora, Liz Truss, hasta septiembre. Fueron muchos meses de elecciones primarias, meses donde tenían que pasar semanas de muchas rondas de votaciones dentro del Partido Conservador para ir descartando miembros y quedándose cada vez con menos hasta quedar solo 2, y entonces era todo el electorado, pues todos los miembros del Partido Conservador del Reino Unido los que elegían a quién preferían, a Rishi Sunak o a Liz Truss. Finalmente fue elegida Liz Truss, y lo que ahora mismo podría estar sugiriendo toda esta situación es que el comité de 1922, es decir, quien se encarga, como les decíamos, de cambiar al líder del Partido Conservador, pues podría haber cambiado las normas para no tener que esperar a un proceso tan largo para poder tener a un nuevo primer ministro y así poder tenerlo ya la semana que viene. Habrá que ver, aunque lo que acabamos de conocer ahora mismo también es que los laboristas y los demócratas liberales acaban de convocar elecciones generales inmediatas. Dicen que los Tories no pueden responder a su último caos una vez más simplemente chasqueando los dedos y barajando a la gente en la parte superior sin el consentimiento del pueblo británico. Dicen que el pueblo se merece una opinión adecuada sobre el futuro del país y que deben tener la oportunidad de comparar, aseguran desde los laboristas, el caos de los conservadores con los planes laboristas para solucionar su desorden, hacer crecer la economía y reconstruir el país para un futuro más justo y más verde. Insisten, debemos tener la oportunidad de un nuevo comienzo, necesitamos elecciones generales ahora mismo. Por lo tanto, urgen a la todavía primera ministra a celebrar elecciones generales, unas elecciones donde no se espera
que salga muy bien parado el Partido Conservador. Las encuestas, desde luego, no están sugiriendo que el Partido Conservador pudiera ganar. Lo que ahora se está barajando, les decíamos, son una especie de elecciones primarias o que por lo menos el nuevo líder del Partido Conservador y por tanto primer ministro pues escoja precisamente dentro de este partido. José Antonio Bittner, me parece que ya tienes alguna información sobre los posibles candidatos a sucesores de Liz Truss. Se habla mucho de Rishi Sunak, que precisamente era quien estaba como su principal rival en las elecciones primarias que se celebraron durante el verano. Se habla también de Penny Mordaunt, que también estaba al principio de esa carrera por ser la primera ministra británica. José Antonio Bittner, cuéntanos más detalles. Muy buenas, pues hasta aquí llegó Liz Truss, cede finalmente, dimite, se marcha y detrás queda un halo de movimiento de House of Cards absolutamente brutal, con la principal figura que va a coger ahora mismo el protagonista. Se llama Rishi Sunak, fue el ministro de Economía que empezó el movimiento de salida para Boris Johnson. A partir de su movimiento inicial, Boris Johnson terminó por salir del gobierno británico y ahora es Liz Truss la que ha terminado por dimitir. Dicen que empujado sobre todo por la banca privada, que empujó, que movió, que estuvo impactando a la libra durante tanto tiempo hasta desestabilizar todo el sistema a través del Banco de Inglaterra, con ese movimiento que luego tuvo la intervención. Por lo que, ojo al movimiento, porque hay mucho más que simple política en la dimisión de Liz Truss. Hay un componente económico muy importante, sobre todo si el que va a cogerle el cargo es Rishi Sunak. Hasta qué punto ese movimiento de House of Cards, hasta qué punto ese movimiento de empujarle con toda la fuerza económica no ha sido la clave fundamental que ha llevado a Liz Truss definitivamente a ceder. Lo ha hecho incluso antes de la escalada de dimisiones que llegó a aguantar Boris Johnson. Dice Liz Truss que se va, pero que no quiere cambiar de partido el gobierno. No se marcha a elecciones y a partir de ahí es el exalcalde de Londres el que coge la batuta como principal candidato para sucederle. Se quedará Liz Truss y ojo a la otra clave fundamental. Desde la llegada del Brexit, desde el movimiento del Brexit, 3 primeros ministros que no saben explicarle a los votantes por qué hicieron todo aquello, cuáles son las consecuencias de todo aquello y cuál es el camino futuro lejos de la Unión Europea, lejos de Europa. Por lo que esas dos claves, la económica a través de Rishi Sunak, de la banca privada, del impacto económico al que se le ha sometido a Reino Unido hasta que ha saltado por los aires políticamente Liz Truss. Y el otro punto clave, la definición sobre todo de un Brexit que está llevándose más primeros ministros en Reino Unido que entrenadores del Atlético de Madrid en la época de Gil. I recognise, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. This morning I met the chairman of the 1922 committee, Sir Graham Brady. We've agreed that there will be a leadership election to be completed within the next week. This will ensure that we remain on a path to deliver our fiscal plans and maintain our country's economic stability and national security. I will remain as Prime Minister until a successor has been chosen. Thank you. Bueno, pues esa era la confirmación de Liz Truss, todavía primera ministra británica, de que dimitía después de esa reunión de más de una hora con el presidente del comité de 1922. Bueno, por el momento seguimos muy pendientes a cuál va a ser ahora los pasos a seguir, si vamos a tener elecciones primarias, si vamos a tener otra especie de elecciones primarias, pero sin un proceso tan largo como el que vivimos justo en la elección de Liz Truss. Fueron meses hasta que tuvimos a la primera ministra. Bueno, y por cierto, también esto hay que recalcarlo, lo decíamos, lo comentaba José Antonio Bittner en Business Connection hace unos días, que el Daily Star, el periódico británico, había hecho un juego, podríamos decir, que era coger una lechuga y decir, a ver quién dura más, Liz Truss o esta lechuga. Bueno, pues finalmente parece que la lechuga ha conseguido sobrepasar a Liz Truss y ha durado más. Quien ha caducado ya es Liz Truss al frente de la economía británica. Ha sido, bueno, pues hoy mismo, hace apenas un ratito, cuando la primera ministra británica ha decidido dimitir y por lo tanto ha dado la razón a los periodistas del Daily Star que la habían comparado con una lechuga. Habían dicho que
quizá la lechuga durará más que Liz Truss y efectivamente eso es lo que ha ocurrido. Bueno, desde luego que ha sido una jornada frenética para el Reino Unido. De momento se queda con primera ministra británica en funciones hasta que haya un sustituto nuevo. Dice también, o eso es lo que sugieren desde The Guardian, que bueno, pues la semana que viene ya podríamos tener a ese nuevo primer ministro. Por lo tanto, como nos decía José Antonio Binder, es bastante probable que ese sustituto venga desde dentro del Partido Conservador. No se quieren arriesgar a hacer elecciones nuevas, a celebrar nuevas elecciones, porque es muy probable que queden relegados el Partido Conservador después de toda la gestión que han hecho del Brexit y de los años posteriores. Vamos a cambiar de asunto antes de despedirnos ya, porque José Antonio Binder también nos había preparado una pieza muy curiosa sobre los precios de la energía. Bueno, ya saben ustedes que ha subido mucho este año el precio de la energía, nadie tiene dudas sobre ello. Pero la cuestión es si se ha acabado ya el rally. Bueno, por cierto, recuerden que hoy se estaba celebrando el Consejo Europeo para hablar precisamente de medidas para paliar los efectos de la crisis energética. Bueno, también suelen decir que el mercado tiene más información que el resto de los mortales, que a nosotros se nos escapa. Y fíjense en esto que cuenta el Wall Street Journal. El interés bajista en empresas energéticas del S&P 500 está disparado, es decir, hay muchos agentes del mercado apostando a que las energéticas van a caer en bolsa. Más detalles, Bittner. Muy buenas, algo se mueve alrededor de las acciones energéticas una vez que se empieza a ver cómo la apuesta bajista alrededor del sector clave en el año junto con el dólar, crecimientos que han estado incluso por encima del 50% en el year to date en ese mercado energético, pues las principales acciones empiezan a estar en manos de bajistas. Hasta el 3,9% de las acciones energéticas del S&P ahora mismo estaría en esas manos que apuestan en corto porque van a empezar a disminuir la rentabilidad, porque van a empezar a caer en el precio. En la media del sector, la media del mercado del S&P está en el entorno del 2%, la media del sector se sitúa ya casi duplicando lo que está haciendo el S&P en cuanto a acciones cortas, en cuanto a acciones bajistas en manos de esos inversores que buscan que baje precisamente el valor de la compañía de la que tienen esas acciones. El movimiento bajista, como saben, está o antecede sobre todo a movimientos que posteriormente van a provocar una reducción en el precio. Aquellos inversores que creen que ahora mismo ya ha caído suficiente, ya ha subido, suficiente el valor de las compañías energéticas y que es momento, sobre todo cuando vemos cómo el precio del petróleo empieza a disminuir, para empezar a ver que el techo se ha llegado y que es el momento de recortar, y ellos están intentando anticiparse. Ese es el dato, 3,9% de posiciones bajistas en torno a acciones energéticas en el S&P, casi el doble que el 2% que ahora mismo está sobre el conjunto del índice. Dimite la primera ministra británica, es la noticia desde luego de la jornada que acabamos de conocer hace apenas media horita. Por cierto, el Banco de Inglaterra, que se reúne en las próximas semanas, ya aumentan cada vez más las probabilidades de que suban los tipos de interés en 75 puntos básicos. Ahora esas probabilidades están en el 92%. Por cierto, también a las 2:30 se publicaba un dato que ya les avanzábamos un poquito, el índice manufacturero de Filadelfia, que al final es un indicador adelantado del ISM, del PMI de Estados Unidos también. Y bueno, hemos conocido que el dato es, bueno, pues más negativo, de lo que se esperaba. Se esperaba menos 5 puntos, finalmente ha sido menos 8,7, pero sí que es cierto que es menos negativo, ahora sí, del dato anterior en el menos 9,9 puntos. Sí que es cierto además que igual que el ISM, que igual que el PMI, en este caso a partir de 0 para arriba, eso indicaría una expansión económica, de 0 para abajo indicaría una contracción económica. Por lo tanto, este indicador adelantado del PMI nos está sugiriendo que Estados Unidos pues podría estar en una contracción económica, efectivamente. Dimite Liz Truss, se convierte en la primera ministra más efímera de la historia en Reino Unido. Otros que la acompañan en esa lista pues lo han hecho por golpes de Estado, por suicidio, por enfermedades, por asesinato, por abdicación, pero en este caso Liz Truss ha sido por el colapso que ha provocado en el Reino Unido y en su economía. Nos despedimos, volvemos enseguida con Rolling Stocks con Marta Isern. No se vayan, gracias.